Actualmente, nuestro mundo posee 6 continentes, uno de ellos es América. Esa enorme extensión de tierra va desde el hemisferio norte al sur y posee 35 países. Además, ha sido el escenario de hallazgos que, hasta el día de hoy, siguen asombrando a la gente. En este video, te mostraré los descubrimientos más sorprendentes realizados en América, para que te quedes sin palabras al ver las cosas que se encontraron en aquel continente. Hace algunos años, una noticia causó furor en internet. La misma decía que una anaconda gigantesca había sido capturada en las inmediaciones de la selva amazónica. Según las personas que estuvieron presentes en el descubrimiento, la serpiente en cuestión tenía una longitud de 40 metros y un peso de 2 toneladas. Al principio, todos los que se enteraron del hallazgo quedaron completamente asombrados. No obstante, cuando la historia fue analizada por los biólogos, se supo que había algunas exageraciones. A pesar de que la serpiente sí era real, se descubrió que su longitud no alcanzaba los 40 metros. Su verdadero tamaño era de más o menos unos 15. Eso no es todo, ya que pasó lo mismo con su peso. En lugar de las 2 toneladas que le adjudicaron en primer lugar, esta víbora tenía un pesaje de 900 kilogramos. Más allá de las correcciones hechas por los especialistas, el descubrimiento de una anaconda tan grande sigue siendo un hecho significativo. Como dato final, la existencia de esa gigantesca serpiente hace pensar en la posibilidad de que haya ejemplares incluso más grandes. Si hablamos de descubrimientos impresionantes realizados en el continente americano, no podemos dejar de lado uno que tuvo lugar en Nuevo México. En una región de ese estado llamada White Sands, fueron encontradas las siguientes huellas fosilizadas. Tal como puedes ver, todas ellas fueron hechas por pies humanos, aunque lo más sorprendente de las pisadas es su antigüedad. Según los estudios hechos por los científicos, esas huellas tienen una edad de 21.000 años. Esto hizo saber que los seres humanos llegaron a América mucho antes de lo que se creía. Por otro lado, en Chile se hizo un descubrimiento muy parecido al de White Sands. Allí se halló la pisada que estás viendo ahora mismo en pantalla. La misma tiene una antigüedad de 15.000 años, hecho que la transforma en la huella más vieja de la región sur del continente americano. Es momento de que nos traslademos hasta Perú. En el sector norte de aquella nación se realizó un hallazgo bastante macabro. El mismo consistió en el descubrimiento de 140 cadáveres de niños y 200 llamas muertas. Unos estudios hechos en el área del descubrimiento revelaron que los cuerpos databan del año 1450. Eso no es todo, pues se supo que los niños y las llamas habían sido sacrificados en el marco de un ritual sagrado. Viendo la fecha en la que se realizó el rito, se dedujo que fue llevado a cabo por miembros de una cultura precolombina conocida como Chimú, aunque no se sabe con exactitud cuál fue el motivo del ritual. Existen algunas teorías que intentan explicarlo. La hipótesis más aceptada hasta el momento sugiere que los niños y las llamas fueron sacrificados para intentar calmar las ansias de las deidades de aquella civilización. Lo que puedes ver ahora en pantalla es una representación de Pacal el Grande. Este individuo fue uno de los gobernantes más importantes de la civilización maya. Por supuesto, los descubrimientos vinculados a él fueron tan relevantes como su persona. Entre los mismos, se destaca uno que tuvo lugar en la zona arqueológica de Palenque, en el estado mexicano de Chiapas. Allí fue hallada una cabeza que representaría la identidad de Pacal. Una de las cosas que más llamó la atención del objeto es que fue modelado con un material llamado estuco. Eso no es todo, pues la forma en la que fue creada indica que era parte de la decoración de alguna estructura arquitectónica. Por otra parte, muy cerca de la cabeza se encontraron otros elementos de gran valor arqueológico, tales como figurillas de cerámica, huesos tallados y fragmentos de jadeíta obsidiana. Muy cerca de la costa de Perú, fueron halladas 19 esculturas antropomorfas de madera. Las mismas miden unos 70 centímetros y tienen máscaras de arcilla blanca en la parte que correspondería a la cara. La cosa no acaba allí, pues las estatuas estaban encastradas en los agujeros de una pared de barro. Unas investigaciones posteriores al hallazgo revelaron que los ídolos de madera habían sido creados por la cultura Chimú. Además, se supo que eran utilizados para marcar las tumbas más importantes de aquella civilización precolombina. Por otro lado, los arqueólogos creen que las esculturas en cuestión también tenían funciones ceremoniales. Como dato curioso, es muy destacable el excelente estado de conservación de los ídolos de madera. Debido a esto último, se piensa que los chimúes emplearon técnicas de modelado muy avanzadas para la época.
Te presento ahora al Monte Albán. Este sitio arqueológico se encuentra a 8 kilómetros de la ciudad mexicana de Oaxaca. Fue uno de los asentamientos más importantes de la cultura zapoteca y también se erigió como una de las primeras ciudades de la región conocida como Mesoamérica. Según se sabe, fue fundada en el año 500 a.C. y funcionó como capital zapoteca hasta el 800 de nuestra era. Luego de eso, la metrópoli fue ocupada por los aztecas. Tal como dice su nombre, ese asentamiento fue construido encima de una montaña. En ella se podían ver estructuras de piedra que han sobrevivido hasta los tiempos actuales. Y eso no es todo, ya que Monte Albán llegó a tener una población de 35.000 individuos. Luego de su descubrimiento inicial, los arqueólogos vieron que esta metrópoli tenía conexiones misteriosas con Teotihuacán. Si viajamos al noroeste de la provincia argentina de Santa Cruz, podremos toparnos con un lugar conocido bajo el nombre de la Cueva de las Manos. Se trata de un sitio arqueológico de difícil acceso, el cual se caracteriza por estar repleto de pinturas rupestres. Las mismas muestran manos impresas en las paredes del lugar, hecho que le termina dando su tan característica denominación. Los estudios de radiocarbono realizados allí demostraron que las pinturas tenían una edad de 7.350 años. Eso último las transforma en las expresiones artísticas más antiguas de la parte sur del continente americano. Por otro lado, en la Cueva de las Manos se hallaron restos de fogatas y huesos de animales extintos. Eso indica que las pinturas rupestres del sitio fueron hechas por cazadores y recolectores que tenían un estilo de vida basado en el traslado continuo. Otro descubrimiento realizado en América que vale la pena destacar es el de Chan Chan. Dicha ciudadela fue la capital de la cultura chimú durante siglos. Se encuentra a 5 kilómetros de la actual ciudad peruana de Trujillo y se posiciona como uno de los yacimientos arqueológicos más relevantes del continente. Una de las razones se debe a la impresionante arquitectura del asentamiento. Todas las calles y estructuras del mismo fueron hechas con adobe. La cosa no finaliza allí, pues muchas partes de Chan Chan muestran relieves típicos de la civilización chimú. Más allá de lo importante que fue para la región, aquella ciudadela fue llevada a la ruina en un momento de la historia. Muchos especialistas piensan que los responsables de la caída de Chan Chan fueron los incas. Yucatán es una de las regiones más relevantes para la arqueología. Esto es así, ya que en esa zona se hicieron algunos de los descubrimientos más asombrosos de la historia de América. Entre ellos, se puede mencionar el hallazgo de Uxmal. Se trata de una antigua ciudad maya que corresponde a los tiempos del período clásico de aquella civilización. Al igual que otros asentamientos de este estilo, Uxmal cuenta con una gran estructura piramidal. La misma mide 35 metros de altura y fue bautizada como Pirámide del Adivino. El resto de las edificaciones de la urbe se distinguen por su tamaño y decoración particulares. Eso no es todo, ya que el relieve del terreno en el que se encuentran les hace ganar altura y las vuelve más imponentes. Como dato final, se cree que Uxmal fue una de las primeras ciudades mayas en ser halladas por los conquistadores españoles. Hace algunos años, Uruguay se transformó en el escenario de un descubrimiento excepcional. En un yacimiento de aquella nación, un equipo de paleontólogos descubrió un caparazón fosilizado de 1,5 toneladas. Este tenía una antigüedad de 10.000 años y perteneció a un ejemplar de Gliptodonte, ancestro directo de los armadillos modernos. Poco después de este hallazgo, se realizó uno muy parecido en la provincia argentina de Buenos Aires. En esa zona, se encontraron los restos fosilizados de otros 4 gliptodontes. Según los estudios de los paleontólogos, estos fósiles contaban con 20.000 años de edad. Por supuesto, los dos descubrimientos demostraron tener muchas conexiones. La más llamativa indica que la zona rioplatense fue el hábitat principal de aquellas criaturas. De todos los descubrimientos realizados en América, ¿cuál te pareció más sorprendente? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.